Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe, te la escucho. Bien, ¿ve la presentación, por favor? Sí, profe. Bueno, antes que nada, quería felicitarlos porque aprobaron el parcial ese tan difícil que le pusieron, que espero que sigamos mejorando y que vayamos sacando cada vez mejores notas, así que los felicito. Y vamos a entrar de lleno a la parte respiratoria. Antes quería hacerles otra pregunta. Pongan atención un ratito. ¿Hasta cuándo tenemos clase nosotros? ¿Cuándo son las vacaciones? Hasta el 8 de la semana que viene, o sea, el 9, que es viernes, donde tendríamos clases, es feriado, profe. O sea, ¿esta es la última clase, digamos? Sí, hasta después sigue el segundo cuatrimestre. Sí. Después reiniciamos. Me mandaron el mail, pero no miré. ¿Y cuándo reiniciamos? Más o menos, para saber. Y sería el viernes 29, me parece que es la fecha. Viernes 29. ¿Así? Sí, profe, ahí miro el calendario. 29. 29. A ver. Entonces que tenemos dos clases en julio, esta y la del 29. Así sería. Es viernes 30, profe. 29. Bueno, está bien, lo mismo. O sea, dos clases en julio, esta de hoy y la del 30. Después en el medio hay vacaciones. Exactamente. Así es, ¿no? Bueno, está bueno. Está bueno. Bueno, vamos a entrar de lleno al aparato respiratorio, al examen del aparato respiratorio y a la semiología del aparato respiratorio, que después de haber visto cabeza y cuello, lengua, todo lo que vimos de cuello, lo que fuera de malformaciones y semiología, pasamos a examinar el tórax, dentro de la historia clínica y dentro del examen físico. La historia clínica, ¿se acuerdan? Que anamnesis, pim, antecedente, examen físico. El examen físico, cabeza y cuello, oído, pares craneales, todo eso. Después vamos a tórax. Y en el tórax, por supuesto, no se les tiene que caer de la mente, digamos, inspección, palpación, percusión, auscultación, que ustedes ya saben que eso es lo que hacemos habitualmente con todos los pacientes. Vamos a tratar de ver, en esta clase de hoy, cómo se examina el tórax en general, para después dejarlo de lado a esto y pasar a las patologías eventualmente. Acuérdense de la anatomía del pulmón, cómo se ve en la parte anterior y en la parte posterior, qué es lo que nosotros podemos inspeccionar, palpar, percutir, auscultar, relacionado o haciendo relación con lo que está fuera. Nosotros lo que vamos a examinar es el pulmón, o la parte cardiopulmonar, digamos, en el tórax. En principio vamos a ver la parte pulmonar, digamos, pero después ustedes tienen con los cardiólogos toda la etapa del examen cardiovascular propiamente dicho, pero nosotros nos vamos a dedicar a la parte pulmonar y para eso necesitamos conocer, como acá, qué hay relacionado a lo que está dentro del tórax, que está encerrado en el tórax o en la caja torácica. De la izquierda de su pantalla es la región anterior, no vista anterior del tórax, donde se ve los cartílagos, la tráquea, digamos, los dos pulmones, el corazón al medio, detrás del esternón está el mediastino y el corazón, básicamente. A los lados, el pulmón izquierdo, que tiene dos lóbulos, el superior y el inferior, y el otro que tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior. Fíjense cómo se proyecta, digamos, en la zona que nosotros debemos escuchar. Lo que se ve en celeste son cartílagos. Acuérdense que el tórax está formado por las costillas y cartílagos que hacen que esa parte sea flexible, digamos, más flexible que la otra. Eso en la parte anterior.
Después tenemos la parte posterior. En la parte posterior, fíjense, dos omóplatos, ambos a los lados, pero en el medio, entre la columna y los omóplatos, el borde interno del omóplato, nos va a quedar, y por debajo, digamos, una cantidad de pulmón que nosotros podemos inspeccionar, palpar, percutir, auscultar. Lo mismo del otro lado. Después las costillas flotantes, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, como ya ven, las vértebras y sus apófisis espinosas y las escápulas. Acá, con el acromion y la clavícula que está, en realidad esta clavícula está proyectada. La clavícula está muy por delante, acá está, y se la pueden toquetear ustedes ahí, pero la proyectan aquí como un elemento, digamos. Pero acuérdense que estos omóplatos están repletos de músculos, digamos. Acá está el supraespinoso, el infraespinoso, los serratos, el trapecio, etcétera, etcétera. Todo esto está cubierto por músculos y después tejido celular, intersticio, después tejido celular subcutáneo, después piel. Nosotros vamos a ocultar, vamos a palpar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer a través de la piel, lo mismo que acá. Esto es más directo, esto es menos directo, hay más musculatura aquí. Aquí, por supuesto, también tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor, etcétera. Las mamas en la mujer, pero esta zona es la que se utiliza para examinar bien los pulmones. Si ustedes hacen un corte frontal, digamos, lo que vamos a obtener aquí, lo que vamos a ver es corazón y grandes vasos que están aquí, situados en el mediastino, envueltos en el pericardio, digamos, que también envuelve los grandes vasos. Por detrás de ellos está la tráquea, que ya viene desde la laringe, tráquea, y bronquios, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, que el bronquio fuente izquierdo, acuérdense que yo decía siempre, es como que le huye al corazón, digamos, ya está más hacia arriba y hacia atrás, y el bronquio derecho está más hacia abajo y hacia adelante. Por eso los pacientes que se broncoaspiran la mayoría de las veces hacen neumonía de la base derecha y no izquierda. Luego tenemos como elemento respiratorio de importancia, digamos, de mucha importancia, el diafragma. El diafragma, que es la cúpula diafragmática con todos sus pilares, con el transcurso de la aorta abdominal que hace esa curvatura acá y después baja y se va hacia la parte inferior, con la vena cava o la vena hepática, el esófago que también va a través del diafragma, porque el esófago viene a conectarse con el estómago. Todo eso pertenece al mediastino posterior, digamos que aquí no se ve, pero en este cortecito frontal pueden observar perfectamente dónde está metido el pulmón derecho, dónde está metido el pulmón izquierdo. Aquí van a ver las pleuras, este es el espacio costofrénico izquierdo, costofrénico derecho, la pleura parietal sobre el borde y la pleura visceral en cada uno de los artificios del pulmón. Por detrás nos queda un omóplato y toda esa historia que ya vimos en el otro, pero en general para que vean las relaciones que existen entre los órganos que nosotros tenemos que ver. La fisiología o la fisiopatología pulmonar la vimos perfectamente en clases anteriores, pero de todas maneras recordemos la disposición del trayecto del aire a través de la tráquea, el bronquio, los alveolos, bueno, digamos el bronquio fuente, bronquio más grande, bronquíolos más chiquititos y alvéolos finalmente. Y el alveolo agrandado, digamos, es esto que ven acá ustedes. Es el alveolo, que es un saco lleno de aire, digamos, y toda esta maraña de capilares pulmonares, arteriales y venosos. Esto ya lo vieron perfectamente en las clases de fisiopatología. Seguimos. Para examinar el tórax, y esto ya también medianamente lo conocen porque vieron en los prácticos, pero vamos a repetirlo en la teoría para que les quede a ustedes. Acuérdense de dividir el tórax en distintos sectores, digamos. Las líneas de referencia son una medio esternal, una medio clavicular derecha, una media esternal a medio del esternón, digamos. La medio clavicular es la que pasa por el medio de la clavícula
izquierda o derecha. La línea axilar anterior, que ya va un poco más naciendo de la parte anterior de la axila, la línea axilar media, justo en el medio, y la línea axilar posterior, que ya casi es dorsal. Luego, dándolo vuelta al paciente, tenemos la línea vertebral y la línea escapular derecha e izquierda. De esa manera dividimos el tórax en varias porciones, así como se ve acá. Aquí tenemos la línea medio esternal, aquí tenemos la línea medio clavicular derecha, por supuesto hay una también izquierda. Acá tenemos la línea axilar anterior, ¿no? Y traducido a un tórax fotografiado normal, digamos, lo mismo, media esternal, medio clavicular derecha y axilar anterior derecha. Eso nos divide en 3 porciones, básicamente ahí. Y fíjense lo que queda por debajo. Entre la línea medio clavicular derecha y la línea medio esternal queda casi todo el pulmón derecho, casi todo. Un pedacito que queda, una porción que queda acá entre la clavicular derecha y la axilar anterior, es para distinguir sectores, ruidos y formas que pudiesen aparecer en cada sitio. Cuando lo ponemos de costado al paciente, porque nosotros vemos la línea axilar anterior, que ya la vimos en el anterior, una línea axilar media y una línea axilar posterior. Aquí sí tenemos todo el pulmón y podemos dilucidar bien si el ruido que escuchamos está en este sector, que es entre la línea axilar anterior y la media, o si es por delante de la línea axilar anterior, o si es por detrás de la línea axilar media. Y fíjense cómo sería la división en un tórax normal, más o menos la situación, y acá podemos definir otras 3 regiones relacionadas con las líneas estas que trazamos imaginariamente. Si ponemos al paciente en la parte posterior, si lo vemos desde la parte posterior, tenemos una línea vertebral, que es la que continúa a todas las apófisis espinosas, y tenemos una línea escapular media, digamos, que va entre el ángulo del plato y la superior, o el nacimiento del acromion, digamos. A veces, cuando el paciente es medio gordito, no se llega a observar bien, pero podemos dividir en 2 porciones bastante definidas entre la línea escapular y la línea vertebral, derecha o izquierda. Fíjense lo que queda entre ambas líneas, digamos. El pulmón derecho queda casi todo acá, ya lo habíamos visto previamente, casi todo aquí, y el izquierdo, por supuesto. Así que vamos a seguir. Para poder observar algunos detalles, tenemos que tener en cuenta qué es lo que hay por debajo de lo que nos presenta el paciente, que en este caso es un paciente normolíneo, digamos, ¿no? El ángulo costal, los 2 pezones, la escotadura supraesternal es muy importante porque aquí se va a insertar el esternocleidomastoideo, el haz clavicular del esternocleidomastoideo, las clavículas, el manubrio esternal a la altura que está, la segunda costilla, que es muy importante para fijarla después y ocultar la parte cardiovascular. Ustedes van a ver que después el foco aórtico, el foco pío, lo que fuera, todo eso tienen un lugar de ocultación generalmente relacionado con la segunda costilla, por debajo de ella, por encima de ella. La articulación del manubrio esternal, ángulo de Lewis, se llama así, el cuerpo del esternón, y el apéndice sifoide, que está bien debajo acá. La anatomía tomográfica lateral, para verlo, fíjense dónde se relaciona el lóbulo superior del pulmón derecho, dónde se relaciona el lóbulo medio del pulmón derecho, y lo que nos queda, la disposición anatómica que tiene el lóbulo inferior del pulmón derecho. En cambio, en la vista lateral izquierda, observamos todo un lóbulo superior y todo un lóbulo inferior, relacionado con las costillas. Fíjense que en la quinta costilla medianamente se resuelve todo, digamos, para los 2 lados, a modo de mnemotecnia. En la quinta costilla se resuelve entre el
lóbulo medio y entre la división entre el lóbulo superior e inferior, para tenerlo como mnemotécnico. En la parte anterior van a ver lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se oculta básicamente. En el pulmón izquierdo van a ver casi todo el lóbulo superior y un pedacito del lóbulo inferior entre la quinta y la octava costilla aproximadamente. El resto es cardíaco. Dándolo vuelta al paciente, lo que tenemos es esta disposición pulmonar izquierda y derecha, y esta disposición cuando se le pide al paciente que inspire profundamente. Fíjense de dónde a dónde se va cuando el paciente inspira profundamente. De la décima a la duodécima costilla, o espacio vertebral, digamos, básicamente el paciente está en reposo con esta disposición, y cuando nosotros le pedimos que inspire profundamente, lleva la cúpula bien alta y baja la base bien abajo, digamos, valga la redundancia. Ustedes lo van a tener a esto para verlo. Y después lo van a ver a esto cuando percutamos. Al percutir, uno percute hasta acá y encuentra sonoro y le dice al paciente, inspire profundo. El paciente inspira profundo, percute 2 dedos más y dice, esta es la excursión de base. Y acá, cuando le piden que inspire profundamente, esta sería la excursión de vértices. Pero ahora lo vamos a ver. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí, profe. Vamos. El ángulo de Lewis en la segunda costilla y el omóplato es el ángulo de Lewis lo encontramos en la segunda costilla, que es la articulación. Y el omóplato, la línea del omóplato, digamos, va desde la segunda a la octava costilla. Desde la segunda a la octava costilla está todo el omóplato, digamos, de la parte superior al ángulo inferior. Acá tienen el ángulo esternal y atrás tienen el dibujito de lo que debería ser la disposición traqueal y bronquial, digamos. La tráquea y el bronquio fuente izquierdo y el bronquio fuente derecho. Fíjense que toma la cavidad supraesternal, el ángulo de Lewis, la segunda costilla que está acá, y después un poco más abajo, a nivel de la cuarta, está la carina. Ahí se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Acuérdense que este le huye al corazón y un poquito más arriba, este baja un poco más hacia adelante y hacia inferior. Lo que dijimos hoy, inspección, para examinar el tórax, digamos, inspección, palpación, percusión y auscultación. Las veces ustedes tienen que hacer este tipo de cosas: inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Seguimos ahí? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Examen de tórax. Los requisitos importantes son: deseo de observar, paciente desnudo hasta la cintura, iluminación satisfactoria, conocimiento de lo que acabamos de ver, anatomía topográfica, y posición cómoda del examinador y del paciente. Por supuesto que en esta etapa de COVID, digamos, con toda la protección necesaria, pero tenemos que examinar al paciente, hay que dejarle solamente puesto el barbijo. Lo demás, para examinar, así como dice ahí. A la inspección, acuérdense que dijimos inspección, palpación, percusión, auscultación. A la inspección, ¿qué vemos? Como hicimos con cabeza y cuello, digamos. Piel, vello, desarrollo muscular, para ver si no tiene malformaciones, tumores, etcétera. Forma y tamaño. Usamos ahí el diámetro anteroposterior y transverso para medirlo. A veces se lo mide, otras veces no tanto. Oblicuidad de la costilla, para que no estén muy rectificadas, como en el caso del EPOC. Ángulo subcostal, para ver qué tenemos ahí debajo, si no hay abombamientos, etcétera. Si es simétrico o no. Controlamos por signos vitales, digamos, la frecuencia y el ritmo respiratorio,
y vemos y observamos si hay retracciones o tirajes. Retracciones quiere decir que las costillas se retraigan o que el paciente tenga tirajes, como en el caso de el EPOC o las necesidades importantes que, digamos, hacen que se observe que las costillas, en general, ustedes si se observan en este momento, obsérvense en la cámara o donde sea, o en un espejo, y van a ver que el movimiento respiratorio es bastante sincrónico y tranquilo, digamos, sobre todo si están en reposo escuchando, no haciendo ejercicio ni nada, no hay ni retracciones ni tirajes. En cambio, si empiezan a hacer ejercicio, ya van a ver que el tórax se acelera, digamos, la respiración se acelera y por ende el tórax se mueve más, y si le falta el aire por alguna razón, porque tienen broncoespasmo o lo que fuera, empiezan a haber tirajes, como por ejemplo la contracción del esternocleidomastoideo o del trapecio, el tórax se aumenta de diámetro anteroposterior, digamos, o de diámetro superinferior. Todo eso hace que a nosotros denominemos tiraje cuando se utilizan los músculos accesorios. La inspección. Por la parte anterior, vemos y describimos lo que vemos en la historia clínica, por supuesto. Piel, uno puede poner en el caso de la izquierda, digamos, piel y faneras normoconstituidas o normodistribuidas, digamos, tiene una buena distribución pilosa, o puede haber pacientes que no lo tengan, digamos, entonces uno describe no tiene distribución pilosa porque no hay elementos pilosos en el tórax. La distribución es acorde a edad y sexo o no, puede ser un anciano de 90 años y entonces la distribución pilosa no está ni acorde con la edad, digamos, ¿no? Y puede ser un niño de 12 años y tener esta pilosidad y una pilosidad exagerada para edad y sexo, o lo que fuera, ¿no? O si esto fuera una mujer, y entonces uno dice, no, la distribución no está acorde con el sexo, digamos, pero eso es solo una descripción. Lo mismo pasa con la parte lateral, donde tenemos que observar pedirle al paciente que inspire y ver cómo se infla un poco la panza, ¿no? Porque el diafragma baja, y ver cómo se expande en forma anteroposterior el tórax, aquí lo mismo. Y en la parte posterior exactamente lo mismo, pedirle que inspire profundamente, ver la distribución pilosa, ver la constitución, si no hay asimetrías, si no hay un hombro más caído que el otro, si estos que son los trapecios están bien formados, todo eso es observación, o sea, inspección solamente. Volvemos a inspeccionar donde medianamente está el ángulo esternal y suponemos nosotros cómo es la disposición de este pulmón que está aquí, digamos, se dibujaría de esta manera, hasta acá estaría el corazón, acá estaría el corazón, y este otro pulmón que iría en este sentido aproximadamente. Distintos tipos de tórax y de diámetro anteroposterior. Un sujeto normal y un aumento por enfisema, digamos. Este es un sujeto normal que no tiene un aumento del diámetro anteroposterior. En cambio, este paciente que ya es un respirador crónico, digamos, de enfisematoso, se ve esta situación y esta posición sobre todo. Acá tienen otro ejemplo, esto se llama pectum excavatum, aquí también. Esta malformación se suele ver de esta manera, digamos, esto es enquilla, si no la tiene muy profunda la hendidura, se denomina el tórax enquilla, y este es un pectum excavatum. Pero si ustedes lo observan en un corte transversal, digamos, van a ver que el excavatum empuja el corazón hacia adentro, digamos, porque acá está significado así, pero esta es la significación de este pectum que está empujando hacia adentro. Esto se opera y se arregla, digamos, básicamente, no necesariamente tiene que llegar a este estadio. Esto se opera ya de chiquito, digamos, no hay mayores problemas. El tórax en quilla no hay mayores dramas, solo que a veces desarrollan enfisema, pero porque son de otra característica, digamos, son longilíneos. Profe, Esa sería la... Sí, escucho. ¿en quilla también se le dice carinatum o no? Sí, pectum carinatum, sí, Ah, tal ok. cual, porque es como una carina, como una quilla, digamos, de un barco. Sí, exactamente lo mismo.
pero son malformaciones, estos son a modo de ejemplo, digamos. Este es el carinatum y este es el cavatum, digamos, o pecho excavado o enquilla, lo mismo, ¿no? Pero el más peligroso, entre comillas, es este, el cavatum, porque empuja mucho el corazón hacia atrás. El otro le da más handicap para crecer y para, digamos, no malforma tanto como el cavatum. Pero se operan y digamos, no es mayor drama, son malformaciones congénitas. Entonces pasamos, si está más o menos de acuerdo el tema, pasamos a la palpación. Acá, la palpación en el tórax es bastante importante porque vamos a poder observar, sentir con las manos, palpar una serie de cuestiones bastante interesantes. Primero, palpando, tenemos que ver que sea simétrico, por ejemplo, que no haya un pectum excavatum, que ya lo vamos a ver en la inspección, pero de todas maneras palpamos el pectum excavatum y vemos. Si es simétrico o si no es simétrico, vamos toqueteando el tórax, digamos. Tenemos algunas pulsaciones que podemos tomar, como por ejemplo la de la arteria axilar, cuando el enfermo se pone en forma lateral y levanta el brazo, nosotros podemos palpar alguna pulsación relacionada con la arteria axilar o pulsaciones relacionadas con la parte cardíaca, como el choque de la punta, que se palpa debajo de la tetilla, en el sexto espacio intercostal. Eso ya lo van a ver después. Cuando el paciente rompe un pulmón y sale un poco de aire, se produce lo que se denomina enfisema subcutáneo, que no tiene nada que ver con este enfisema. Digamos, este enfisema es generalizado del pulmón. El enfisema subcutáneo es la salida de aire hacia el celular subcutáneo y se produce una hinchazón, no vale el término, pero digamos, van a ver el paciente inflado, digamos, con crepitación, digamos, como que uno palpara nieve o como que palpara un pedazo de espuma, y eso se denomina crepitación, que no la van a palpar en otra patología que no sea el enfisema subcutáneo, que es el escape de aire hacia el tejido celular subcutáneo del tórax. Después continuamos y vemos la expansión torácica para ver amplitud y simetría, y ahí, como les decía anteriormente, le pedimos en la expansión torácica al paciente que inspire profundamente y vamos a ver cómo la parte lateral del tórax se expande relacionado con nuestro dedo pulgar que está sobre la vértebra, digamos. Y después palpamos el frémito vocal, le pedimos al paciente que diga 33, repita 33, repita 33, repita 33, o repita 40, y vamos palpando el frémito vocal, que es normal. Todo esto es normal y eso es lo que vamos inspeccionando nosotros. Inspección, palpación. Miren, esa palpación es unimanual, esta es una palpación bimanual. Para esto hay que pedirle al paciente diga 33 y lo palpamos. O diga 33 y vamos ganando un tiempo si tenemos alta sensibilidad en ambas manos. Después, esta es una manera de palpar también, que es con el canto de la mano, digamos, con la parte cubital de la mano, que también se puede, dicen algunos que es de mejor sensibilidad, pero yo creo que con los 4 dedos como está arriba está bien. Y el puño cerrado, cara cubital abierta y cara cubital cerrado, también se puede palpar de esta manera. También a veces se palpa así y ya de paso que estamos acá hacemos 3 golpecitos más y hacemos puño percusión, digamos, que es el modo de ver si duele el riñón o no. Y así es la palpación de la expansión de bases y vértices. Uno coloca ambas manos a los lados de la apófisis espinosa y le pide al paciente que inspire profundo. Eso hace que las manos se estiren porque el tórax se agranda, entonces ambas manos se estiran y se van separando los dedos pulgares. Uno observa la expansión de bases del tórax y dice expansión normal o no. Después con la percusión lo vamos a corroborar, pero en principio lo tomamos así y le pedimos que expanda. Para la parte superior lo tomamos de esta manera sobre el borde superior del trapecio
y le pedimos que inspire profundo. En ese caso, nos va a levantar los dedos de la mano y vamos a ver que está inspirando expansión de vértices, sería en ese caso. Ahí está, la técnica. Colocar los pulgares sobre la apófisis, pedir que inspire profundamente, la facción debe ser simétrica, y la pérdida de simetría, que me olvidé decirle, es la que traduce problemas de la pleura, como derrame, neumotórax o condensación y atelectasia. Digamos, el hecho de que uno de los dos no se expanda suficiente es porque hay alguna patología. El frémito vocal, pedirle al paciente que repita 33 o I o 40, colocar la yema de los dedos del borde cubital sobre la pared torácica. Bueno, frémito disminuido, derrame pleural. Digamos, si el paciente, a pesar que decimos diga 33, estamos palpando en la parte lateral, inferior, derecha, y no sentimos nada que dice 33, no percibimos vibraciones, se habla de derrame pleural o neumotórax, y si el frémito está aumentado es porque puede tener una condensación, que es una neumonía, que se transmita más la voz. Así pedimos que diga 33 y palpamos, como vimos anteriormente. Así pedimos que 33 y palpamos, o así, y ya pasamos a la percusión del tórax. Acuérdense, inspección, palpación, percusión. La percusión se realiza de esa manera como, digamos, esta es una manera unimanual y esta es la bimanual, que es la más usada. Digamos. La unimanual también sirve, pero tiene que ser uno muy, muy ducho para hacer esto. En cambio, la bimanual, que es con un dedo plexímetro, digamos, y el otro que golpea, podemos ir golpeando en cada espacio intercostal y obteniendo un sonido específico que en el tórax se denomina sonoro. El pulmón es sonoro. En cambio, la parte abdominal es timpánica y el hígado o las vísceras macizas es un sonido mate. ¿Entienden? El sonido es una cosa así. Esto lo van a sentir en el tórax, palpando o percutiendo el tórax, perdón. Así. Lo van a sentir de esta manera. En cambio, la parte abdominal es bien timpánica porque hay agua y hay aire, y la parte de los macizos se nota como un sonido más apagado, así, bien macizo, donde está el hígado, donde está el corazón. Ahí tienen la técnica, y hay que hiperextender el dedo medio, de la mano izquierda, extender el dedo, que es el dedo plexímetro, presionar con su falange, así, distal sobre la superficie, y ahí pegarle. Y le pegan. En general, nosotros usamos 2 y 2. Con un movimiento rápido pero relajado, la muñeca debe percutir. Bueno, eso hay que practicarlo. A nosotros en cuarto año de la facultad nos hacían percutir la silla a las 7 de la mañana. O sea, era bastante envolante, digamos, pero aprendimos a percutir de esa manera. Y la profe pasaba y nos decía, está mal. Dolía el dedito y le pegábamos hasta obtener en ella los sonidos que necesitábamos. Bueno, hay que percutir todo sistemáticamente, cara posterior, lateral, anterior, derecha, izquierda, arriba y abajo. Reconocer y dónde está la matidez del hígado y el diafragma. Precisar el descenso diafragmático en inspiración, que es lo que le decía hoy cuando vimos la primera imagen, digamos, de cómo el pulmón excursionaba. Vamos percutiendo la parte pulmonar, llegamos a determinado momento y le pedimos al enfermo, inspire profundo y aguante el aire. Él inspira profundo, aguanta el aire y nosotros bajamos 2 o 3 centímetros más, de 3 a 5, dice, y eso es la excursión de las bases pulmonares. Las notas percutorias, ¿cuáles son? La resonancia, que es la que percute el pulmón normal, digamos, el pulmón es sonoro,
La hiperresonancia es cuando, por ejemplo, hay un enfisema o un neumotórax. La matidez, ya les dije, el corazón, el hígado, o consolidación o derrame pleural, y el timpanismo es aire del intestino. Eso es otro tipo de percusión que después lo vamos a ver en semiología del abdomen, que es timpánico. El abdomen siempre es timpánico. El pulmón es sonoro, es resonante. Si tiene hiperresonancia es porque hay mucho aire y hay neumotórax. Y si tiene matidez es porque hay una víscera hueca, una víscera sólida metida por ahí. Y ahí lo tienen. Esas son las variaciones de la nota de percusión que se advierten en un tórax normal, digamos. Aquí vamos a tener un tórax sonoro, desde aquí, tac, 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 tac. Acá comienza a hacerse un poco más mate, hasta acá, porque eso corresponde al hígado. Acá vamos de vuelta, tac, 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 hasta acá. Acá se empieza a hacer un poco menos sonoro. Esto es el vaso o el timpanismo del estómago, depende de quién esté metido ahí. Y acá está la matidez cardíaca. Respecto a lo que decíamos hoy de la excursión de bases y vértices, son los movimientos obtenidos de los, digamos, 3 a 5 centímetros. Hasta aquí percutimos tac, 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 tac. Aquí le pedimos al paciente, inspire profundo y aguante el aire. Él inspira profundo y aguanta el aire y excursiona por lo menos 3 a 5 centímetros más. Seguimos percutiendo, tac, 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 y acá ya se vuelve mate. Esto se denomina excursión de bases. Los vértices es muy parecido. Y pasamos, vamos hasta ahí. Vamos, chicuelos, hasta ahí. Sí, profe. ¿Sí está bien? ¿No se fueron a dormir? ¿No? ¿Estamos ahí? Profe, una pregunta. Cuando nosotros percutimos en Sí. el tórax, ¿no va a ser el mismo sonido sonoro, por así decirlo, al nivel de los vértices que en la base? Por Es más difícil, pero el sonido tiene que ser igual en los dos hemitórax. Vamos a hablar de la parte posterior, ¿no? ¿Estamos hablando de la parte posterior? Sí, Bueno, en la parte posterior, donde la doctora tiene acá puesto su estetoscopio, nosotros empezamos a percutir desde acá. Tac, 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 dejando por afuera al omóplato. Tac, 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 tac. Acá podemos, ya pasando el omóplato, podemos ir un poquito más hacia afuera. Tac, 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 hasta donde llega. Todo eso es sonoro. A esto se le denomina vértice y a esto se le denomina base. Entonces, aquí arriba también hay sonoridad. Lo que pasa es que no es tan eficaz como esta de abajo porque aquí está más lejos la cúpula pulmonar. Está más adentro, ¿entendés? Más anterior. Y acá ya el pulmón está casi pegado a la pared costal, digamos. Entonces es más fácil percutir acá. ¿Se entiende eso? ¿Responde a la pregunta eso? sí, profe. Sí. Sí, la parte superior sería el vértice, acá. Acá, hasta llegar por lo menos hasta el, ¿cómo se llama? Que tiene el omóplato acá, que recién La dijimos. espina del omóplato, profe, se le dice así Sí, la también. espina del omóplato, sí. Eso, acromion. Pero bueno, la espina del omóplato. Ahí, todo este sector es vértice. En la parte media, es la parte media pulmonar, y hasta donde llega, como acá tiene marcado, la excursión, hasta ahí decimos base pulmonar. Esto sería base pulmonar. Cuando nosotros decimos o percutimos una matidez en la base pulmonar derecha, hablamos de este sector. De este sector, por supuesto, lateralizado también. O si no, escuchamos un círculo bronquial, por ejemplo, en el vértice superior derecho, acá. Ahí vamos. Ocultación. Vamos a la ocultación, que es la última parte, digamos. El paciente tiene que estar cómodo, ya sabemos eso, con el tórax desnudo, los brazos cruzados hacia adelante. Utilizar el diafragma del estetoscopio, que algunos tienen diafragma y membrana, los otros no.
a ocultar desde el vértice, como decíamos, a la base, comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Pedir al paciente que respire por la boca, fijándose en la intensidad y la duración de la respiración, y pedirle al paciente, luego de haber escuchado todo, que diga 33 con voz normal, o sea, le pedimos, diga 33, 33, 33, 33, vamos escuchando. Y después le decimos, diga para usted nomás 33. Entonces él dice 33, 33, voz cuchicheada. Y eso escuchamos nosotros detrás. Después está el paciente internado. El paciente internado, nosotros tenemos que escucharlo como podemos, en la parte anterior, en la parte posterior y en la parte lateral, dependiendo de cómo esté el paciente y qué le pidamos que haga, digamos, si se pone hacia el costado, si no se pone, date vuelta. No es tan fácil. Hay que sentarlo al paciente, colgarle las piernas, necesitar ayuda para que él pueda exponer la parte dorsal del tórax para que nosotros podamos escuchar de este lado. ¿Qué vamos a escuchar, digamos? ¿Cuáles son los ruidos respiratorios normales? Uno de ellos es el laringotraqueal. Está bien alto, acá arriba, y que vamos a escuchar cómo ingresa y sale el aire sin ninguna otra historia, digamos, y ese se denomina laringotraqueal. Acuérdense que la laringe y la tráquea solamente es solamente un tubo donde pasa el aire, no hay intercambio gaseoso, acuérdense. El bronco vesicular, que es un poco más hacia abajo, ya donde los bronquios fuentes ya se abrieron y van a cada lugar del pulmón, y el murmullo vesicular, que es el que se oculta finalmente bien detrás, en la parte posterior, cuando el paciente inspira, ustedes pónganse el estetoscopio en la parte posterior e inspiren, o en la parte lateral acá abajo, y van a sentir cómo entra el aire, y a eso se denomina murmullo vesicular. Estos son los ruidos. El vesicular se escucha en casi todos los campos pulmonares, siempre pasando de largo la parte donde se dividen los bronquios. Tono bajo, respiración suave y corta. ¿Ven? Ahí, así. Hay algunos sonidos por ahí grabados en el aula, me parece que están donde están todos. El bronco vesicular, zonas 1 y 2, espacio intercostal pegado al esternón, tono medio, respiración igual a inspiración. El bronco vesicular está entrando el aire por los bronquios, no es sobre los alvéolos, sino es bien un poco más alto, más bajo que la tráquea y más alto que el vesicular. Y el laringotraqueal está bien alto sobre la tráquea, tono alto, expiración ruidosa y prolongada, más que inspiración, digamos, ¿no? O sea, el bronco vesicular es parecida al laringotraqueal, pero un poco más tenue. Y el laringotraqueal es bien agudo. Pónganse el estetoscopio sobre la tráquea acá, y inspiren profundo y van a ver el sonido que tiene. ¿Qué otros ruidos respiratorios anormales vamos a encontrar? Los roncus, las sibilancias o sibilantes, los subcrepitantes y los crepitantes. Todos estos ruidos se describen en la historia clínica cuando los encontramos porque son patológicos o anormales. Y acá lo tienen. Ruido anormal, descripción, entidad que lo produce. Esto lo van a tener, por supuesto, así que lo van a poder ver tranquilamente. Ausencia de ruidos respiratorios. Aquí no entra aire a una parte del pulmón. A esto le denominamos neumotórax, derrame pleural o atelectasia. Cualquiera de esos tres puede provocar una patología, un ruido que no es ruido, digamos. No entra aire en una parte del pulmón. Entonces, ausencia de ruido respiratorio, tenemos que pensar neumotórax, tenemos que pensar derrame pleural o tenemos que pensar atelectasia. Ruidos disminuidos, o sea, entra, pero no como debería entrar o como entra al otro lado, digamos. Entra poco flujo, está claro acá, en la descripción, en el derrame pleural, en las atelectasias o en las enfisemas, en la fibrosis, digamos, en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, en la fibrosis, por ejemplo. En el derrame pleural también y en la atelectasia también, muy parecido a la ausencia. Aquí es cuando la atelectasia es muy grande. Aquí es cuando se está produciendo la atelectasia, por ejemplo. Los roncus.
que son como ronquidos. Vamos a escuchar, nuestro oído va a escuchar con el estetoscopio como ruidos sordos y secos. Así. Son aumento de las secreciones bronquiales y contracción de los grandes bronquios, digamos, ruidos como si fuesen ronquidos, por eso se llaman roncos. Son sordos y son rudos. Lo que se produce es porque aumentan las secreciones bronquiales o se secan las secreciones bronquiales y no se pueden expectorar. Después vamos a escuchar ruidos como silbidos, tonos altos. Esto se ve en el broncoespasmo, asma o insuficiencia cardíaca, porque los bronquios se contraen y hacen esa especie de silbido, como cuando ustedes ven el viento en determinados lugares que hace ese... Es el pasaje del aire por los bronquios contraídos, y eso se denominan sibilantes o sibilancias. El tono es alto y siempre... Profe, se muteó. es... Hola, te escucho, sí. Sí, ahí se escucha. ¿Alguien? Ahí está. Sibilante, tono alto, broncoespasmo. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Bueno. Y después vienen los crepitantes. Los crepitantes, que nosotros denominamos rales, crepitantes o subcrepitantes, son ruidos como burbujas al final de la inspiración. O sea, nosotros tenemos que pedir al paciente que inspire así profundamente, y al fondo nosotros vamos a escuchar como espuma o como una ruptura de burbujas, ¿no?, al fondo de la inspiración, digamos, al final de la inspiración. Eso se ve en el edema pulmonar y en la neumonía. Nosotros a esto lo denominamos rales. Rales pueden ser crepitantes y no crepitantes, no importa eso. Ustedes sepan que son rales, ruidos anormales. Y el flote pleural, que es el último elemento que tenemos aquí, que es un ruido crujiente y seco, como dice, comprimir o como friccionar, así como friccionar cuero, digamos, como friccionar elementos secos. Eso es el frote pleural. Es crujiente, es seco y se ve en la inflamación de las pleuras, la pleuritis o el derrame pleural. Cuando el derrame pleural es muy importante, ya no se ve ausencia de ruido, se escucha ausencia de ruido. Cuando el derrame pleural se está formando y aparece la pleuritis, ese frote, así, es ese ruido, como esto, así se siente. Pleuritis y derrame pleural. Luego tenemos los soplos pulmonares. Soplos. Pueden aparecer ruidos respiratorios que se denominan soplos. Un soplo como, digamos, se escucha la entrada de aire y una especie de sonido